El enunciado de nuestro problema es el siguiente. Dice, dada la siguiente tabla de distribución, que corresponde a los ingresos en miles de pesos de un grupo de trabajadores de la quinta región. Bien, aquí tenemos que calcular la media aritmética, la X, y la mediana. Para datos ya agrupados, ya tenemos nuestra tabla. Partamos por la media aritmética. Para calcular la media aritmética en datos agrupados necesitamos primero que todo tener la marca de clases, que en este caso sería la XY, ya está previamente calculada. Porque finalmente el cálculo que se va a hacer para determinar la media aritmética es ir multiplicando cada marca de clases por su frecuencia absoluta correspondiente. 2,24,5 por 9, esas serían las dos primeras. A eso hay que sumarle las dos siguientes, es decir, más 327,5 por 12, más 430,5 por 16, etc. Se suma todo eso y se divide por el total de datos, como se ve a continuación. Fíjense que en la expresión de abajo, 224,5 por 9, 327,5 por 12, y todos se van sumando a la vez, se van multiplicando y sumando, más 430,5 por etcétera, hasta llegar al último intervalo que es 842,5 por 2. Bien, todo eso van a ser multiplicaciones que finalmente se van a sumar entre sí y nos va a dar un resultado, que en este caso son 22.144,5, que finalmente se divide por el tamaño de la muestra, por el total de datos, que en este caso es 61. Resultado, 477,779. ¿Cómo se puede interpretar esto? Recuerden que la media es la variable que estamos estudiando, es la variable ingresos. Por lo tanto, esto se puede interpretar como el promedio de ingresos, porque la media aritmética es el promedio. El promedio de ingresos del grupo de trabajadores es 477.779 pesos. Veamos ahora la mediana. La mediana ya no es el promedio, sino que la mediana marca el punto centro de la distribución. Para ello necesitamos esa fórmula. Bien, finalmente lo que tenemos que hacer es encontrar cada uno de esos componentes de la fórmula. El I sub I menos 1, N medios, NI menos 1, NI y CI. Bien, todos ellos vamos a poder identificarlo una vez que tengamos el intervalo mediano. Entonces, para encontrar o para poder aplicar esta fórmula necesitamos realizar tres pasos, tal como se explicó en los contenidos. Primer paso, tomar el total de la muestra, el tamaño de la muestra, y dividirlo por 2. En este caso, 61 dividido por 2, 30,5. Ese dato es importantísimo porque ahora tenemos que buscar en nuestras frecuencias acumuladas, es decir, las frecuencias mayúsculas, N mayúscula, el primero de esos valores, desde arriba hacia abajo, el primero que encontremos que supere al 30,5. Claramente es el 37. Repito, no es el valor que esté más cerca de 30,5 o de n medios, sino que es el primero que lo supera. ¿Y qué nos indica ese valor? Ese valor que tenemos marcado ahí con un círculo, el 37, indica que el valor que está justo frente a él, el intervalo que está justo frente a él, es el intervalo mediano. Por lo tanto, en este caso, el intervalo mediano es 379,482. Bien, una vez que encontramos el intervalo mediano, ya podemos aplicar la fórmula, o reemplazar la fórmula, o evaluarla. Entonces, fíjense que el primero es el límite inferior del intervalo. En este caso, el límite inferior del intervalo es 379. Miren la fórmula cómo se modifica, 379. Después seguimos recorriendo en la fórmula y nos corresponde n medios, arriba en el paréntesis, a la derecha. N medios fue lo primero que calculamos, que es 30,5. Eso se anota con sus decimales. Miren cómo cambia la fórmula, el n medios cambia por 30,5. Luego viene ese n sub I menos 1. Por ser n mayúscula, claramente es una de las frecuencias acumuladas. ¿Cuál?
el índice es el que nos dice cuál es. Dice que es n mayúscula sub i menos 1. Eso quiere decir que es la posición que está antes, o precisamente antes del intervalo mediano, considerando la frecuencia acumulada. O es el intervalo anterior. Fíjense, por lo tanto, esa frecuencia acumulada debiera ser esa, la de arriba, 21. Cambiamos la fórmula. Denominador, ni minúscula. Siendo minúscula estamos hablando de la columna del lado, que es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta del ni, cuando es i, es justo el intervalo que estamos utilizando. En este caso sería 16. Esa sería la frecuencia absoluta del iésimo intervalo, 16. Y por último, necesitamos calcular la amplitud. La amplitud, bueno, la calculamos si es que nosotros hubiésemos hecho el cuadro de distribución en lo segundo que haríamos, digamos. Primero tendríamos que ver cuánto es el intervalo y luego la amplitud. Pero en este caso, como estaba hecha nuestra tabla, nosotros simplemente para saber la amplitud del intervalo mediano, que es 379,482, tenemos que ver la resta, la diferencia entre los dos. En este caso es 103. Fíjense que nuestra fórmula ya la hemos evaluado y hemos reemplazado todos sus componentes. Solamente nos resta calcular 440,156. ¿Qué significa eso? Ese es el punto central, es decir, la mitad de los trabajadores tiene un ingreso inferior a 440.156 pesos. Y la otra mitad tiene un ingreso superior a 440.156. Si los lleváramos a porcentaje estaríamos hablando exactamente del 50% menos y el 50% más.